rugby i ho farem amb el Juan Pablo Socino de la Samboiana. Bienvenido. Muchas gracias. No sé si has pogut veure una miqueta el Tot Esport, tot el que hi ha. Què t'ha semblat? Increíble, la verdad que es muy bonito y me parece súper importante para la región que se pueda promover el deporte así. Com vas començar a jugar a rugby? Mi mamá es la más chica de 7 hermanos y todos mis tíos jugaban al rugby. Mis primos también jugaban al rugby, entonces era natural para mí. Gairebé obligat, Más o menos, sí, más o menos. Pero nada, el club estaba muy cerca del colegio, entonces era una actividad natural hacer después de clase ir al club. Tu ets d'Argentina i allà com es viu el rugby? Bueno, el rugby se vive, como todos los deportes, de una manera muy pasional. El rugby ha crecido muchísimo últimamente. Cuando yo me fui a Argentina era 100% amateur. Hoy Argentina tiene 2 equipos profesionales que compiten en una liga que se hace en toda América. Y bueno, la exposición es enorme, pero bueno, sigue teniendo en su corazón el núcleo, es deporte 100% amateur. Per tant, ha crescut més a Argentina, podríem dir, que aquí, a territori espanyol, el rugby en els últims anys? ¿Cómo? Perdón. ¿Sí ha crecido más aquí o ahí? No, ha crecido allá, obviamente. Obviamente la exposición del equipo nacional ayuda muchísimo. Lamentablemente no hay una inyección económica de dinero, pero se nutre del deporte amateur de los clubes. Solo en Buenos Aires hay más de 90 clubes. Vaya, que hay una apuesta importante. Sí, importante, sí. Què és el que et va agradar del rugby quan vas començar a jugar? Como era pequeño me gustaba mucho la parte de los amigos. Yo jugaba al rugby con mis compañeros del colegio, con mis primos, con mi hermano. Entonces era como una segunda casa para mí y en eso se convirtió. Después me agradaba la parte física también. Yo soy una persona muy física. Entonces toda la parte de contacto me divierte mucho. Diuen que el rugby és un esport agressiu. Hi estàs d'acord o no hi estàs d'acord? Molts diuen és un esport de contacte, però no agressiu. Sí, es 100% contacto y hay un grado de agresividad, es verdad, pero es una agresividad controlada dentro de las reglas, dentro de los estándares y nada, creemos que las personas que practicamos el rugby que hay unos valores muy importantes que es respetar al contrario, respetar al árbitro, respetar a tus compañeros, entonces es físico, es agresivo, pero dentro de ese control. I què s'ha de tenir per ser bon jugador de rugby? Quines característiques físiques? Yo creo que hay una frase un poco armada que siempre solemos utilizar en el rugby, es que el rugby no discrimina en cuanto a, por ejemplo, la parte física. Hay lugar para todos, no hace falta ser ni alto, ni bajo, ni grandote, ni más pequeño. Hay un lugar para todos y es un deporte que nosotros creemos que es de mucha inclusión, donde siempre se le abre las puertas a todo el mundo y lo importante es compartir. Serien aquests els valors del rugby, aquests els de compartir, els d'incloure a tothom? Sí, de la inclusión, de compartir, mucho el respeto. Si tienen la suerte de ir a ver un partido de rugby, la afición no le grita a los jugadores, no le grita al árbitro, es un ambiente 100% familiar. Repassem una mica el teu currículum, perquè has estat en moltes lligues, a lligues molt importants i a clubs molt importants. Expliquem el teu recorregut, la teva trajectòria. Yo empecé, graciosamente empecé acá en San Boi, cuando era pequeño, con 20 años. De aquí me fui a jugar a Gales, de Gales me fui a jugar a Inglaterra, pasé por Francia, volví a Inglaterra, estuve en Escocia, volví a Inglaterra y bueno, ahora ya con 36 años, hace 3 años que estoy acá. Y lo que me trae acá es un poco el plan familiar, de establecernos como familia. Tengo mi mujer, tengo 2 hijas, tengo un perro, 2 gatos, ya no me quiero... Família completa. Completa, sí, ya no me quiero mover más, sí. Doncs ara ens dius que has estat a França, a Anglaterra i a Gales, a Escòcia. Gales i Escòcia, sí. Doncs al final 4, Sí. Doncs perquè la gent que no ho conegui, els 6 nacions són França, Anglaterra, Escòcia, Itàlia, Irlanda i Gales. I d'aquestes 6 has estat en 4 d'aquestes lligues, que és on ja podríem dir el millor rugby, on es viu de manera més diferent el rugby perquè és més professional. Per tant, has pogut viure aquesta experiència de ser professional del rugby a nivell important.
Sí, es increíble. Para mí que siempre me gustó jugar al rugby y siempre mi sueño fue ser profesional en lo que implica poder dedicarme a eso, ¿no? Y tuve la suerte de hacerlo durante 15 años y proveer para mi familia y vivirlo en países como los que vos dijiste es algo increíble porque se vive mucho el rugby, porque lo viven con mucha pasión. En esos países son de los deportes más importantes. He tenido la suerte de jugar en estadios históricos con más de 30.000 personas. Entonces es algo muy, muy bonito para alguien que es apasionado del deporte. La verdad que me considero un privilegiado. Sí, perquè és això que dius, viure en estadis on el rugby es viu de manera intensa, moltíssima gent, perquè molts d'aquests països és un dels esports principals o l'esport rei del país. Per tant, allà ho vas viure com a professional, a més, suposo que la gent pel carrer et reconeix perquè no té res a veure amb estar jugant aquí. Per tant, ets un autèntic referent del món del rugby, una persona que fa molts anys que corre per lligues importants. Sí, es un poco raro, ¿no? Porque ir a un supermercado y que la gente te reconozca o que te salude cuando uno está haciendo lo que le gusta, lo haría gratis. O sea, que me haya sido mi trabajo por 15 años es anecdótico. Para mí fue, como te digo, los mejores años de mi vida y nada, el reconocimiento de la gente siempre es muy, muy bonito. I com arribes aquí novament a Sant Boi? Perquè retornes a Sant Boi i veus que aquí doncs, la gent no et reconeix. I com es gestiona aquest fet de passar de ser una persona que tothom et reconeix pel carrer, que ets un referent del rugby allà on jugues, en canvi aquí que és totalment diferent perquè el rugby és un esport, podríem dir, que no és tan popular i que la gent no reconeix. Tot això com s'assimila? Perquè és un canvi, un xoc de vida, no? Bueno, si voy al Capravo de Sant Boi, me reconocen en Sant Boi. A Sant Boi sí, perquè hi ha molta tradició a Sant Boi. No, pero fuera de broma, el reconocimiento de la gente no es lo importante. O sea, obviamente que es un cambio bajar a jugar a este tipo de rugby, pero es otro desafío. Para mí, yo juego al rugby porque me gusta, porque quiero seguir mejorando, quiero seguir siendo la mejor versión que pueda a mí mismo como deportista. Sí entiendo hoy que con 36 años y con la experiencia que me tocó vivir, lo que puedo aportar en un club como Sant Boi va más allá de lo que puedo hacer dentro de la cancha, sino compartir mi experiencia, tratar de ayudar al club a que crezca i ayudar al rugby en Catalunya a que siga creciendo. Exacte, perquè és això, no? Que amb la teva experiència doncs, també estàs ajudant a la resta de jugadors de l'equip doncs, a conèixer moltes més coses del rugby i els hi pots transmetre totes les teves vivències. Claro, al haber tenido la suerte de vivir lo que me tocó vivir, poder compartirlo con chicos más jóvenes que se están formando, para mí también es algo súper importante, que lo disfruto y que también estoy muy agradecido que el club me da ese lugar de confianza de poder ayudarlos en ese sentido. Home, evidentment, la samboiana, quan et demana si pots tornar a venir, és un privilegi i un luxe poder-te tornar a tenir a l'equip. La gent potser no sap com es juga a rugby. Si vols explicar-ho de manera breu. Creo que el rugby, para la gente que no lo conoce, tiene un montón de reglas que parecen ser complicadas. Lo más importante del rugby es avanzar y pasar el balón para atrás. Con esas dos reglas no te va a ir mal. Ja ho tindríem Tenés això más de la mitad del rugby resuelto, sí. enllestit. La teva posició al camp, expliquem una miqueta en què consisteix i quines són les teves funcions. Yo juego de centro o de apertura. Me toca correr bastante. Estoy en una posición que organiza bastante, también un poco por mi edad y por el rol que juego dentro del equipo, me toca organizar y distribuir un poco el juego. No sé si els hi voldries dir a les persones que aquests dies estan veient el rugby, que no el coneixen, que molts pares, és allò que dèiem, pensen que és un esport agressiu. Què els hi podries dir a tots aquests pares i a tots els nens perquè es puguin interessar, si no pateixis, se sent perfectament, perquè es puguin interessar pel món del rugby? Creo que es un deporte increíble. Es normal que la gente que no lo conoce, que le parezca agresivo, que los chicos se puedan golpear y que pueda asustar un poco, pero toda la gente, te lo puede decir, la gente que entró a un club de rugby y no se fue nunca más, porque es un deporte que incluye no solo al jugador, sino también a los padres, a los hermanos, a la familia, y es un deporte, la verdad, que muy bonito, más allá de lo que se hace dentro del campo.
Doncs moltíssimes gràcies, Juan Pablo, per estar aquí. És un plaer, un luxe, perquè tot el que arrossegues, el currículum i la teva trajectòria és espectacular i ets un autèntic referent a nivell mundial del rugby. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Muchas gracias por la invitación. Doncs moltes gràcies. És el Juan Pablo Socino de la Samboiana, que ara estarà signant autògrafs a la zona central. Sí, un fort aplaudiment, ja el podeu aplaudir. Moltes gràcies. Gràcies.